El Arenal, en Hidalgo, era un pueblo donde el tiempo parecía correr más despacio. Las mañanas olían a tierra húmeda y a café recién colado. Las tardes se teñían de los colores del atardecer sobre los campos de maguey. Y en ese pequeño rincón del mundo vivía yo, Marina Aguilar. Decían que tenía el corazón hecho de azúcar y los sueños tejidos con hilos de luna. Siempre con una sonrisa a flor de labios, mi optimismo era tan terco como las cactáceas que crecían en las laderas. Para mí, la vida era una receta sencilla, un poco de trabajo duro, una pizca de fe y mucho, mucho amor para compartir. Creía en los finales felices. Creía en las promesas susurradas bajo un cielo estrellado. Mi mundo era la cocina de mi abuela. Allí aprendí que cada ingrediente tenía un alma y que los sentimientos se podían amasar en el pan y disolver en las sopas. Mi alegría se convertía en tortillas infladas y perfectas. Mi tristeza en un mole que quedaba un poco más picoso de lo normal. La gente del pueblo me quería bien. Me veían crecer entre el aroma de las hierbas de olor y el borboteo de las cazuelas de barro. Era la niña de los Aguilar, la que saludaba a todos y la que siempre tenía una palabra amable, un gesto dulce, un trozo de pan de anís para quien lo necesitara. Mi vida era tan clara y predecible como el ciclo de la siembra y la cosecha. Soñaba, como sueñan todas las muchachas de mi edad. Soñaba con un amor que fuera tan fuerte como el mezcal y tan dulce como el aguamiel. Un amor para toda la vida. Un amor que llenara cada rincón vacío de mi corazón. En mis sueños me veía vestida de blanco, caminando hacia el altar de la pequeña iglesia del pueblo, esa con la campana que sonaba cada domingo llamando a misa. Imaginaba una casa llena de risas de niños y el olor a comida casera flotando en el aire. No pedía mucho, solo una felicidad sencilla, honesta, una felicidad que se pudiera tocar con las manos y guardar en el alma como se guarda una receta familiar. Y entonces el amor llegó, o al menos eso creí yo. Llegó con la fuerza de una tormenta de verano, de esas que lo empapan todo y dejan a su paso un olor a tierra mojada y a vida nueva. Se presentó con unos ojos que prometían el universo entero y unas manos que parecían hechas a la medida de las mías. Mi corazón, siempre dispuesto, se abrió de par en par, sin defensas, sin sospechas, porque así era yo, una soñadora incurable que vivía en un pueblo donde las malas noticias viajaban lento y las traiciones parecían cuentos de otras tierras, de ciudades lejanas y ruidosas donde la gente perdía el alma. Leonardo apareció en mi vida como aparecen las flores en el desierto. De repente, sin aviso. Era fuerte, con la piel tostada por el sol del campo y una sonrisa que desarmaba hasta al más serio. Nuestro noviazgo se fue cocinando a fuego lento, como un buen guiso. Empezó con miradas tímidas en la plaza del pueblo. Siguió con largas caminatas al atardecer, donde nuestras manos se rozaban casi por accidente. Cada palabra suya era un ingrediente que yo añadía a la olla de mis ilusiones. Me prometía una vida juntos, una casa con un jardín grande y mañanas de domingo sin prisas. Y yo, por supuesto, le creía cada sílaba. Nuestro amor se convirtió en el tema de conversación favorito de El Arenal. Éramos la pareja del pueblo. La gente nos veía pasar y suspiraba. Ahí van Marina y Leonardo, decían. Están hechos el uno para el otro. Nuestras familias aprobaron la unión con alegría. Se organizaron comidas, se brindó con pulque y se hicieron planes. La boda no era solo nuestra, era de todos. Representaba la continuidad, la promesa de que las cosas buenas seguían pasando. La noticia corrió como pólvora, y pronto todo el pueblo estaba involucrado en los preparativos, ofreciendo ayuda, consejos y buenos deseos.
Era un evento que unía a la comunidad. La fecha se fijó para la primavera. Mi vestido, bordado a mano por mi madre y mis tías, esperaba colgado en mi armario como un fantasma blanco y feliz. Cada puntada llevaba un deseo, una oración. La casa se llenó del aroma a mole, a arroz y a los dulces que se preparaban con meses de antelación. Todo estaba listo. El salón del pueblo estaba reservado. Las flores, encargadas. La música, contratada. Yo contaba los días, las horas, los minutos. Sentía un nerviosismo que me revolvía el estómago, pero era un nerviosismo dulce, como el que se siente antes de probar un postre muy esperado. La felicidad era tan palpable que casi podía servirla en un plato. La última semana fue un torbellino de emociones. Leonardo me visitaba cada noche. Se paraba bajo mi ventana y me hablaba de nuestro futuro. Ya falta poco, mi amor, me decía. Pronto serás mi esposa. Sus palabras eran el bálsamo que calmaba mi ansiedad. Yo le preparaba café y le pasaba galletas por la ventana. Nos reíamos, hacíamos planes. La noche antes de la boda, me dio un beso en la frente y me dijo: mañana empieza nuestra vida, Marina, para siempre. Esa noche no pude dormir, no por los nervios, sino por la pura y desbordante felicidad que me embargaba. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. El día de la boda amaneció radiante. El sol brillaba con una fuerza inusual, como si el cielo mismo quisiera celebrar con nosotros. Me puse el vestido. Mi madre lloraba de emoción mientras me ajustaba el velo. «Estás preciosa, mi niña», me dijo con la voz entrecortada. Me miré en el espejo y por un momento vi a la mujer que siempre había soñado ser. Feliz, enamorada, a punto de cumplir su más grande anhelo. El pueblo entero se había congregado en la iglesia. El aroma a incienso y a flores llenaba el aire. Caminé hacia el altar del brazo de mi padre con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero al llegar me encontré con un vacío. El altar estaba vacío. Leonardo no estaba allí. Las horas pasaron. 1, 2, 3. El murmullo alegre de los invitados se transformó en un silencio incómodo, luego en susurros preocupados. Mi padre fue a buscarlo a su casa. Volvió con la cara descompuesta. Nadie sabía nada de él. La gente empezó a irse, poco a poco, con miradas de lástima que se me clavaban como cuchillos. Me quedé sola, de pie frente al altar, con mi vestido blanco y mi ramo de flores marchitándose en mis manos. El frío comenzó a invadirme, un frío que no era de fuera, sino de dentro, un frío que nacía en el centro de mi pecho y se extendía por mis venas, congelando mi sangre, mis esperanzas, mis sueños. La humillación fue un plato amargo que tuve que tragar a la fuerza. Mi boda, el evento más esperado del pueblo, se había convertido en mi vergüenza pública. Tuve que volver a casa, con el mismo vestido con el que había salido llena de ilusiones. Mi madre me quitó el velo en silencio. Cada uno de sus movimientos era lento, pesado, como si estuviera amortajando a un muerto, y en cierto modo lo estaba. La Marina feliz y soñadora había muerto esa tarde en la puerta de la iglesia. En su lugar quedó una cáscara vacía, una mujer rota cuyo dolor era tan grande que no cabía en su cuerpo. No lloré. El shock era tan profundo que me había secado las lágrimas. Los días siguientes fueron una neblina de dolor. No comía, no dormía. Me sentaba junto a la ventana, mirando la calle vacía, esperando una explicación que nunca llegó. El olor a los platillos de la boda, que ahora se pudrían en la cocina, me revolvía el estómago. Era el olor de la felicidad descompuesta. El pueblo entero comentaba. Las miradas de lástima me seguían a todas partes. Dejé de salir. Me encerré en mi cuarto, en la oscuridad, abrazando la almohada que olía a él.
a sus promesas rotas. El abandono me había dejado un hueco en el alma, un abismo tan profundo que sentía que me iba a tragar entera. Leonardo no solo me había dejado, se había llevado mi vida con él. Una semana después, cuando el dolor todavía era una herida abierta y sangrante, llegó la noticia. La trajo una vecina chismosa, con una mezcla de falsa pena y mal disimulada excitación. Leonardo se había casado, pero no se había casado con una desconocida. No se había fugado a otra ciudad para empezar de cero. Se había casado con Natalia, mi mejor amiga, la que había secado mis lágrimas cuando tuve mi primer desamor, la que me ayudó a elegir la tela de mi vestido de novia, la que me había abrazado la noche antes de la boda, deseándome toda la felicidad del mundo. La traición fue una bofetada que me dejó sin aire. El escándalo sacudió a El Arenal hasta sus cimientos. Era una historia demasiado cruel, demasiado perversa, incluso para un pueblo acostumbrado a los dramas. ¿Cómo había podido pasar? ¿Cómo pudieron hacerme algo así? La gente no dejaba de hablar. En el mercado, en la plaza, en la puerta de la iglesia. Las versiones corrían, se adornaban, se exageraban. Decían que llevaban meses viéndose a mis espaldas, que se reían de mi ingenuidad, que planearon todo con una frialdad que helaba la sangre. Cada palabra que llegaba a mis oídos era como echarle sal a una herida abierta. El dolor se transformó en algo más oscuro, más caliente, la rabia. Natalia, la que conocía todos mis secretos, todos mis miedos, la que sabía cuánto amaba a Leonardo, cuánto significaba esa boda para mí. Ella, mi hermana del alma, me había apuñalado por la espalda. Recordé nuestras conversaciones, sus consejos, sus sonrisas, y ahora todo parecía una farsa, una mentira bien construida. Me sentí estúpida, ciega. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude confiar tanto? La imagen de ellos dos, juntos, felices, se convirtió en una tortura que se repetía en mi mente día y noche. Los imaginaba riéndose de mí, celebrando su amor construido sobre las ruinas del mío. La traición era peor que el abandono. Era un veneno que me corroía por dentro. La vergüenza se mezcló con un odio profundo, un odio que nunca antes había sentido. Ya no era solo la novia abandonada, era la tonta del pueblo, la mujer traicionada por su prometido y su mejor amiga. Mi dolor dejó de ser mío para convertirse en el chisme de todos. Dejé de ser Marina para ser la pobre Marina. Esa lástima era insoportable. Quería gritar, romper cosas, hacer que ellos sintieran una mínima parte de lo que yo estaba sintiendo. Mi corazón, que antes era de azúcar, se había vuelto de piedra. Y en esa piedra empezó a crecer una idea, una semilla negra y amarga: la venganza. Quería que pagaran, quería que sufrieran. La desesperación tiene caminos oscuros, y el mío me llevó a las afueras del pueblo, a una choza de adobe que olía a hierbas secas y a misterio. Allí vivía Madre Lázara, una anciana que la gente llamaba bruja. Le temían y la respetaban a partes iguales. Decían que podía curar el mal de ojo, pero también que podía causarlo. Fui a ella en la oscuridad de la noche, con el alma hecha pedazos y el corazón lleno de veneno. No tenía nada que perder. Me recibió con una mirada que parecía atravesarme, como si pudiera ver la tormenta que se agitaba dentro de mí. No tuve que decir mucho. Ella ya lo sabía todo. Madre Lázara me escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras mis palabras, cargadas de rabia y dolor, llenaban la pequeña habitación iluminada por velas. El amor no se roba, niña, me dijo con una voz rasposa como la arena, pero cuando se mancha con traición,
exige un precio. Me ofreció lo que yo había ido a buscar: venganza, una forma de devolver el dolor, de hacer que probaran el sabor amargo de sus acciones. Me advirtió que la magia negra siempre deja una mancha, que el odio que se envía, de alguna forma, regresa. Pero en ese momento, no me importó. El deseo de verlo sufrir era más fuerte que cualquier miedo. El ritual se hizo en una noche sin luna. Madre Lázara me pidió 3 cosas: una fotografía de Leonardo y Natalia juntos, una prenda que él me hubiera regalado y un mechón de mi propio cabello. La foto la robé del periódico local que había publicado la noticia de su boda. La prenda era un pañuelo de seda que él me dio en nuestro primer aniversario. Sobre un cuenco de barro, quemamos la foto junto con el pañuelo. Las llamas devoraron sus rostros sonrientes, convirtiéndolos en cenizas negras. Mientras ardían, Madre Lázara recitaba palabras en una lengua antigua que yo no entendía, pero que hacían vibrar el aire. Luego, mezcló las cenizas con tierra de panteón, espinas de nopal y mis propias lágrimas, que por fin brotaron, calientes y llenas de odio. Finalmente, añadió mi mechón de pelo, atando mi energía al conjuro. Lo que el fuego unió en cenizas, que la desgracia lo separe en vida, sentenció la anciana. Que no conozcan la paz, que su alegría se vuelva llanto, que su camino se llene de espinas. Me entregó el polvo oscuro en una bolsita de tela y me dio instrucciones. Debía esparcirlo en el umbral de su casa. Esa misma noche, temblando, lo hice. Al volver a casa, sentí un vacío helado. La rabia había desaparecido, dejando en su lugar algo mucho más frío y aterrador. El efecto del hechizo no tardó en manifestarse. Fue sutil al principio, luego brutal. La primera noticia fue que el negocio de Leonardo, una pequeña carpintería que empezaba a prosperar, se incendió en mitad de la noche. Un accidente, dijeron, un cortocircuito. Perdió todas sus herramientas, sus encargos, sus ahorros. El fuego que yo había encendido en el cuenco de Madre Lázara ahora consumía su futuro. Cuando me enteré, no sentí la satisfacción que esperaba. Sentí un nudo en el estómago, una punzada de algo que se parecía a la culpa, pero que aparté rápidamente. Se lo merecían, me repetía a mí misma. Era su castigo. Después, la desgracia se cebó con Natalia. Empezó a sufrir una extraña enfermedad en la piel, unas manchas rojas que le picaban y le ardían, y que ningún médico del pueblo sabía curar. Su belleza, de la que siempre estuvo tan orgullosa, se fue marchitando. Dejó de salir a la calle para no enfrentar las miradas y los murmullos. La gente decía que era un castigo divino por su traición. El arenal, que antes la admiraba, ahora la señalaba. La soledad que yo había sentido, ahora era suya. La pareja perfecta, el matrimonio nacido de la traición, empezó a desmoronarse entre deudas y enfermedades. Sus risas se convirtieron en peleas, su casa en un infierno. El pueblo observaba el espectáculo con una mezcla de morbo y justicia poética. Es el karma, decían unos. Es la mano de Dios, susurraban otros. Yo observaba desde la sombra de mi casa, convertida en un espectro que se alimentaba de sus desgracias. Pero cada nueva noticia sobre ellos, en lugar de aliviarme, me hundía más en la oscuridad. Sus sufrimientos no me devolvían mi felicidad, no borraban la humillación, solo añadían más amargura a mi vida. El odio era un veneno que, aunque dirigido a ellos, me estaba consumiendo a mí también. Me había convertido en una persona que no reconocía, una mujer fría y vengativa. La culminación de la maldición llegó una tarde lluviosa.
Leonardo y Natalia, discutiendo acaloradamente en su camioneta, perdieron el control en una curva y cayeron por un barranco. La noticia llegó al pueblo como un trueno. No murieron, pero quedaron gravemente heridos. Los llevaron de urgencia al pequeño hospital regional. Al enterarme, el mundo se detuvo. Esto era demasiado. Yo solo quería que sufrieran, que sintieran mi dolor, no que murieran o quedaran lisiados. La imagen de ellos, heridos y desamparados, rompió la coraza de piedra que había construido alrededor de mi corazón. El peso de lo que había hecho me cayó encima con una fuerza devastadora. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Madre Lázara resonaban en mi cabeza. La magia negra siempre deja una mancha. Mi venganza se había salido de control. El odio me había cegado. Me había convertido en un monstruo. Ya no se trataba de ellos, se trataba de mí, de la oscuridad en la que me había sumergido. A la mañana siguiente tomé una decisión. Fui al hospital. Con el corazón en un puño, caminé por los pasillos que olían a antiséptico y a miedo. Llegué a la habitación que compartían. Estaban allí, vendados, magullados, dormidos por los sedantes. Verlos así, tan vulnerables, tan rotos, acabó con el último rastro de rencor que quedaba en mí. Me acerqué a la cama de Leonardo. Toqué su mano, la misma que me había prometido un para siempre. No sentí amor, pero tampoco odio. Solo una profunda y abrumadora tristeza por todo lo que habíamos perdido. Luego, me acerqué a Natalia. Su rostro, antes tan radiante, estaba hinchado y lleno de arañazos. Le acomodé una manta que se le había caído. En ese gesto, simple y pequeño, encontré una extraña paz. No los perdonaba por ellos, los perdonaba por mí, para liberarme, para poder volver a respirar, para romper la cadena de odio que yo misma había forjado. Dejé una pequeña bolsa con algo de dinero sobre la mesita de noche. Era todo lo que me quedaba, y me fui. Nunca volví a ver a Madre Lázara. No necesitaba deshacer el hechizo con otro ritual. Entendí que la única magia capaz de romper esa maldición era el perdón. Al salir del hospital, el sol me dio en la cara y por primera vez en mucho tiempo no me quemó. Regresé a mi cocina, el único lugar donde todavía me sentía yo misma. Empecé a cocinar de nuevo. Al principio, la comida me salía insípida, sin alma. Pero poco a poco, a medida que mi corazón sanaba, mis platillos recuperaron su sabor. Volví a amasar el pan, y en cada movimiento dejaba ir un poco del dolor, un poco de la rabia. La cocina se convirtió en mi terapia, en mi camino de regreso a la vida. Los años pasaron. Leonardo y Natalia se recuperaron y se fueron del Arenal para siempre. Nunca supe qué fue de ellos. Yo me quedé. Reconstruí mi vida, no sobre las cenizas de un amor pasado, sino sobre los cimientos de mi propia fortaleza. Aprendí que el rencor es un fuego que consume, sobre todo a quien lo alberga. Quema los buenos recuerdos, envenena el presente e incendia cualquier posibilidad de futuro. El perdón, en cambio, es como el agua fresca. No borra las cicatrices, pero limpia la herida y permite que vuelva a crecer algo nuevo. No volví a soñar con príncipes azules, pero aprendí a encontrar la felicidad en las cosas sencillas, en el aroma del pan recién horneado, en una tarde tranquila, en la paz de un corazón que finalmente estaba en calma.